Liderazgo uno, líderes de célula. Esa es la materia que iniciamos en este primer tema. Esta materia pertenece al nivel 3, la materia número uno, por eso se llama N3M1. Liderazgo uno, líderes de célula. Lo podemos resumir en LC. El tema número uno que estaremos viendo el día de hoy es células generacionales. Es una estrategia bíblica, estrategia bíblica. Esto es muy interesante. A veces hablamos de estrategias y muchas de las estrategias que queremos usar son estrategias humanas. Pero ¿por qué no ir a una estrategia bíblica? A algo que esté registrado en la palabra de Dios, que haya dado resultados dentro de la palabra de Dios y que haya hecho parte funcional de la iglesia apostólica en los primeros tiempos donde estaban los apóstoles, que haya dado resultado. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy, porque si queremos ser líderes de célula tenemos que estar convencidos que lo que queremos hacer, que lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo, lo hacemos bajo la perfecta voluntad de Dios, y creo que nuestra mayor inspiración de parte del Espíritu Santo y las Escrituras. Vamos a empezar leyendo este hermoso versículo que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Dos lugares importantes, templo y casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos son los dos últimos versículos del capítulo 2 del libro de Hechos, que empieza la primera parte, el primer bloque con el día del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y vienen las personas y se reúnen. Sigue con la predicación de Pedro. Pedro hace una exposición bíblica hermosísima con el cual explica que Jesús era el Mesías y con el cual explica que murió por nuestros pecados y que Israel le mató. Nuestros pecados le mataron, digámoslo de esta manera. Y termina con personas arrepentidas, compungidas de corazón. Y Pedro le dice, arrepiéntase y bautícese. Y luego viene una estructura de cómo funcionaba la iglesia apostólica, y dentro del funcionamiento de la iglesia apostólica estaban dos lugares muy especiales, que era el templo y las casas, el templo y las casas. Así que las casas, habían grupos pequeños y en lo que hoy llamamos algunos células, otros grupos familiares, etcétera, etcétera. Pero el nombre básico serían grupos pequeños y en nuestro caso particular le llamamos células, ¿sí? Así que vamos a estar escuchando este nombre y es un sinónimo de tener reuniones en grupos pequeños, especialmente en las casas. La iglesia son discípulos. Aquí entonces empezamos viendo el concepto de iglesia. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Importante este versículo. Jesús no dijo vayan y hagan religión. Jesús no dijo vayan y hagan simpatizantes. Jesús no dijo vayan y hagan simplemente personas que asistan a un culto. Jesús dijo vayan, y hacer discípulos. Discípulos. Así que la iglesia es de Jesucristo, está compuesta por discípulos de Cristo, ¿cierto? Voy a aclarar, hay gente que es discípula, pero muchos no son discípulos de Cristo, son discípulos de solamente personas humanas con doctrinas humanas, pero queremos hacer discípulos para Cristo, personas que se bauticen y se arrepientan realmente de corazón, y personas que se les enseñe a guardar, no solo a tener en la mente. Cuando habla de guardar es ponerlo en el corazón, ponerlo en el carácter, ponerlo en la vivencia, guardar la doctrina de Cristo. Entonces, cambiar la mente, cambiar su conocimiento de una persona caída, de una persona que viene de un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, a una persona que tiene ahora mentalidad de Cristo, la mente de Cristo, mentalidad de reino.
¿Ok? Eso es lo que quiere Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del conocimiento de la palabra, el adoctrinamiento bíblico. Sabiendo que la iglesia son discípulos, dice que ellos perseveraban en la doctrina. Si puede ver acá, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, veamos estos aspectos. La palabra perseverar es ser continuo, tener fidelidad. ¿Sí? Yo quiero decirte, tú que me escuchas, tú perseveras en el crecimiento de la palabra. Mucha gente ve un curso y dice, no, yo ya me discipulé, ve un curso. Pero yo quiero decirte que el discipulado es para toda la vida. El crecimiento es para toda la vida. Y felicito a aquellos que cada vez que saben que hay un desarrollo, un discipulado, se meten en él, quieren crecer, quieren desarrollarse, porque saben que Dios siempre les va a estar hablando, Dios siempre va a estar arreglando, componiendo, direccionando cosas en su vida. Así que perseverar en que en la doctrina de Cristo. Nótese que debe ser un estímulo personal, debe ser una decisión personal. Yo quiero perseverar, yo quiero crecer en la doctrina o en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, conocer cómo piensa Dios, cómo piensa el Señor Jesucristo. Y luego en la comunión. ¿Ok? Palabra clave, quiero que la tenga en cuenta, la vamos a estar ampliando un poco más adelante, pero básicamente es una unión común o comunión, unos con otros. Entonces ahí debe haber algo que nos una, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, tener un pensamiento doctrinal, tener unos valores y tener unos principios que nos unan del reino y tener una relación partiendo el pan en el partimiento del pan, allí nos habla de relaciones, comer juntos. Entonces, este tipo de discipulado se hacía bajo un concepto relacional, ¿ok? Entonces, habían relaciones verdaderamente significativas con un corazón abierto y empezaba la doctrina de Cristo a sanar los corazones, porque ese es el poder de la sana doctrina, sanar. Empezaba a sanar los corazones, a poner una mente del reino y ellos compartían la doctrina, pero no solo compartían la doctrina, también oraban juntos. ¿Ok? Así que ahí la importancia de tener un padre espiritual y la importancia de ser un discípulo, de poder crecer al lado de alguien que ya tiene un crecimiento mayor que el nuestro. Y luego dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces vemos acá que en medio de esta comunión, en medio de esta comunidad adoctrinada y doctrinando, en medio de una comunidad que oraba, en medio de una comunidad unida, se movía el Espíritu Santo para hacer maravillas. Increíble. Claro, eso traía un desarrollo natural, vivencial para la iglesia. Entonces tenemos aquí una estrategia basada en discípulos. Si la iglesia son discípulos, la estrategia de Dios para la iglesia o para el desarrollo de la iglesia debe estar basada en el discipulado, en hacer discípulos. Es totalmente lógico. Vamos a ver aquí una gráfica. Entonces Jesús es el autor del cristianismo. Cristo es el autor del cristianismo. Jesús empieza solo, pero luego él llama a 12, según Mateo 10:1. Es decir, que por un padre espiritual habían 12 discípulos en ese momento. No es que esté haciendo aquí una visión de 12, sino que estoy diciendo que Jesús tenía a 12. Él tuvo a 12 discípulos y los discípulos. Algunos expertos dicen que el discípulo de Jesús era tan alto que hoy en día nos tomaría 15 años, a lo que le tomó 3 años, nos tomaría 15 años llevar a una persona a un nivel así y que aún así en 15 años difícilmente llevaríamos una persona al nivel de, por ejemplo, la transformación de un Pedro, ¿sí? Pero sabemos que Jesús tuvo a 12. Los discipuló, se dedicó a ellos, aunque tuvo más gente, se dedicó a 12 discípulos, porque recuerden, la iglesia es discipulada. Pero después se llamaron a 70. Entonces se podría ver como que estos 12 tuvieron cada uno más o menos 6 personas, ¿sí? 6 discípulos, podían abarcar 6 discípulos. Entonces la iglesia crece de uno, que es Jesús, a 12 discípulos, a 70 discípulos en una proporción de 1 por 6. Pero luego viene algo que se conoce como los 120, que están en Hechos 1:15. Y ya hay una proporción de los 12 con 120, sería más o menos 1 por 10. 1 por 10. Entonces, mire que la clave no es un número exacto, pero sí un número que sea funcional.
O sea, una persona puede atender a 12, Jesús los atendió de tiempo completo porque andaban con él, pero también 12 podían atender a 70 en proporción de 1 por 6, pero también 12 podían atender a 120 en proporción de 1 por 10. Un padre espiritual por 10 discípulos. Y aquí vemos el crecimiento que algunos llaman explosivo de la iglesia, ¿cierto? La iglesia crece a 3.000 después de la predicación de Pedro en el capítulo 2 de Hechos que estábamos leyendo. Y en esa proporción, en Hechos 2:41 nos enseña que esa proporción es de 1 por 25. ¿Sí? Entonces pensemos, ¿dónde se congregaban estos 3.000? Claro, leímos el texto, en el templo y en las casas. Algo que hay que reflejar del templo. El templo no era el templo exclusivamente para los cristianos judíos, que era en su gran mayoría en ese momento. No, el templo era un templo judío y al templo iban tantos judíos creyentes en que Jesucristo como judíos no cristianos. ¿Ok? Entonces el templo no era exclusivo solamente de la iglesia de Jesucristo, sino que el templo hacía parte de la comunidad judía. Entonces ellos donde se reunían también en las casas. Estas casas había una proporción más o menos de 25. ¿Cómo sacamos esto? Porque habían 120 discípulos, asimilando que por cada uno de ellos atenderían a los 3.000. Así que el crecimiento que Dios da no es un crecimiento sobre nada, es un crecimiento sobre grupos pequeños. ¿Sí ve? Incluso cuando esto va creciendo, va tomando forma. Entonces, algunos dicen que las iglesias pequeñas son mejores que las grandes, otros dicen que las iglesias grandes son mejores que las pequeñas. ¿Será que Dios piensa así? Dios dice, sí, son mejores las iglesias pequeñas, o Dios dice, sí, son las mejores las iglesias grandes. O Dios quiere que tanto iglesias pequeñas como iglesias grandes sean buenas, que atiendan personas. Sí. ¿Cuál es la clave? Grupos pequeños, células generacionales. Esa es la clave. A pesar de que Jesús atendía a 12, podíamos hablar de una iglesia pequeña, también sucedía la misma calidad de discipulado en una iglesia de 3.000 personas. ¿Por qué? Porque en una casa se atendían 25 personas en promedio. ¿Ok? 25 personas en promedio. Así que la iglesia se desarrolló con un discipulado relacional, se conocían, esos grupos en la casa comían juntos, compartían, hablaban sus situaciones y se adoctrinaban con la palabra para poder proseguir en la vida, crecer espiritualmente y vencer a este mundo, amados hermanos, con la fe. Esa es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, mire esta conclusión tan especial. Una iglesia crece sana si tiene una estructura celular que forme discípulos de Cristo, sin importar el tamaño. Si la iglesia es pequeña, si la iglesia es grande, tendrá grupos que puedan discipular de manera relacional a otras personas. Así funcionó la iglesia y esa es la voluntad de Dios bíblicamente, para que la iglesia se desarrolle. Bueno, imaginémonos acá una iglesia que no desarrolla grupos pequeños y llega a un número de 3.000. ¿Sí? Estas personas empiezan a aislarse. Digamos, imagínense que no hay esta base para formar grupos pequeños, sino que simplemente ahí está el pastor Pedro y le llegaron 3.000. ¿Cierto? Entonces empieza a haber un pastorado aislado y empieza a haber un pastorado solo desde el púlpito. ¿Sí? No hay quien atienda porque a qué horas va a atender una persona, un pastor a 3.000 personas, a qué horas les va a dar consejería. Lógicamente no va a poder, va a necesitar un grupo de liderazgo que sean capaces de disipular. ¿A qué horas va a disipular a 3.000 personas? ¿Sí? Entonces es donde se pierde lo relacional de la iglesia porque no hay grupos pequeños. ¿Ok? Entonces por eso la voluntad de Dios son los grupos pequeños dentro de la iglesia, las células generacionales. Discipulado requiere doctrina. Entonces no podemos hablar de discipulado si no adoctrinamos. Aunque el discipulado tiene una base relacional, si solo hay relaciones, pero no hablamos de la doctrina de Cristo, somos un club más, somos un grupo de amigos que la pasamos bien, pero que no estamos creciendo espiritualmente. Así que se requiere que el discipulado tenga una base relacional, pero tenga un contenido eh, doctrinal, bíblico, de lo que Cristo ha hablado. Hechos 2:42 dice que perseveraban en esa doctrina y tenían comunión. ¿Sí? Importante. Lo relacional, que ya lo expliqué, partiendo el pan y en las oraciones. Entonces, era un grupo relacional, era un grupo espiritual, porque tenían el equilibrio de orar
el Espíritu Santo, y tener el libro de la palabra. Entonces, están bien equilibrados entre esas cosas. Personas de oración y personas de estudio bíblico, como usted, ¿cierto? Que le gusta estudiar la Biblia, le gusta orar, pero lo hacían juntos y eso quedaba coinonía, comunión. ¿Sí? Eso significa que tenían entonces un discipulado relacional. Ese modelo que Jesús sembró, como lo podemos ver en esta imagen que está viendo usted en pantalla en este momento, de reunirse, comer juntos, pasar tiempo juntos, enseñarles por parábolas, enseñarles cosas del Antiguo Testamento, hacerles crecer en su doctrina, hacía que ellos fueran creciendo, amando a Dios, amando la palabra del Señor, y los iba cambiando, cambiándole su manera de pensar, cambiándole su carácter. Comunión viene de la palabra koinonía y es tener en común. Entonces, cuando hablamos de comunión es que tenemos algo en común, ¿cierto? A veces decimos que deberíamos de unirnos y hacemos una comida juntos y hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué es lo que consolida esa unión? Que pensemos igual, que tengamos un pensamiento igual. ¿Y a quién tenemos que pensar igual? A un líder sobresaliente de la comunidad cristiana. Tenemos que pensar igual a X o Y persona. Pues hermanos, lo que debemos pensar igual es como pensaba Jesucristo. Eso es lo que nos da comunión, un pensamiento común, una meta común. ¿Sí? La doctrina tiene la virtud de unir personas en principios, valores y cosmovisión. Entonces, aunque somos diferentes, ¿cierto? Tenemos los mismos principios, tenemos los mismos valores y tenemos la misma cosmovisión, ¿cierto? Entonces, al pensar de esa manera, nosotros con esos mismos valores, con esa misma cosmovisión, podemos desarrollarnos y tener algo en común, ¿sí? Algo que nos una allí en común. Un ejemplo, eh, ¿qué dice la doctrina de Cristo acerca de la economía? ¿Cómo manejar la economía? ¿Cierto? Entonces, si aprendemos esto, aunque tengamos diferentes ideas de negocio, tenemos los mismos principios económicos bíblicos, ¿cierto? Entonces somos seres diferentes, pero con principios y valores iguales y con visión igual en el Señor. Eso nos da la oportunidad de tener comunión, comunión, tener algo en común. Ahora, ese discipulado también crea comunidad. La palabra comunidad viene de la palabra comunión. O sea, sin comunión no hay comunidad. Así que mire cómo va funcionando esto. Vamos discipulando en grupos pequeños. Ese discipulado en grupos pequeños va creando un pensamiento común en la doctrina de Cristo, va creando una sujeción en amor al Espíritu Santo y una guianza del Espíritu. Entonces somos personas que tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, estamos pensando con valores, con principios y con una cosmovisión común y vamos creciendo en comunidad. Dice, todos los que habían creído, o sea, es decir, en Cristo, estaban juntos y tenían en común, es decir, la doctrina, todas las cosas. Tenían en común. O sea, al pensar igual, empezaron a hacer que sus vidas se volvieran en común. ¿Cierto? Y empezaron a ayudarse unos a otros. Se empezaron a volver amigos, hermanos en la fe y amigos profundos, a tal punto que ellos empezaron a hacer cosas juntos, incluso en el área económica, vendían y ayudaban. Ahora, es importante entender el contexto aquí de ayuda, porque ayuda no era que alguien llegaba nuevo por primera vez y le daban una heredad, por ejemplo, no. Eran personas que se habían desarrollado, se habían discipulado en Cristo y ahora tenían una responsabilidad, tenían una demostración de carácter y tenían una confianza dentro de la comunidad de fe. Y se les ayudaba para que ellos salieran adelante y después ayudaran también a otras personas. Entonces era un nivel alto de comunión, de comunidad. Comunidad organizada y distribuida. Entonces, esta comunidad que se adoctrinó en Cristo, que tenían relaciones significativas, se empezó a organizar y se empezó a distribuir. ¿Cómo se organizó? Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces se organizaron en dos lugares importantísimos. Uno fue el templo y otro fue las casas. En el templo estaba la parte formal, estaba la parte, lo formativo, ¿cierto? Estaba lo ceremonial
y estaba lo grupal. Entonces, cuando hablamos de formal es que había unos estándares, había una, por decirlo así, una etiqueta, había un protocolo por seguir. Había algo formativo, había algo ceremonial, una ceremonia ABC, y había una reunión de toda la iglesia, lo que lo hacía que fuera algo grupal. Ya en las casas era informal, ¿cierto? Era evangelístico, ya no era algo simplemente ceremonial, sino algo participativo. En la parte ceremonial, las personas simplemente van y algunas personas dirigen y los demás escuchan. En la parte informal, las personas, incluso nuevas, pueden participar con orientaciones, con opiniones orientadas. ¿Sí? Y como el grupo es pequeño, no es un grupo macro, se pueden manejar relaciones significativas. Así que cada uno de ellos prestaba un valor. El templo y las casas prestaban algún un tipo de valor para que hubiera una integridad dentro de la iglesia. Dentro de esa comunidad organizada y distribuida, el templo reúne toda la iglesia local de Jesucristo y las células esparce la iglesia en la zona para ir y hacer discípulos. Entonces, así era como se podía lograr esparcir. Nos reunimos en el templo, pero reunidos en el templo no hacemos tanto trabajo para atraer a otros, unirnos a la comunidad de fe, a la comunidad de discípulos. Así que también nos reunimos allí distribuidos en cada casa en cantidad de personas y ganamos a otros y discipulamos a otros y los traemos a la comunión y los traemos a la comunidad de discípulos de Jesucristo. Y eso hace que esta comunidad sea creciente. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Wow. Nótese que aquí ya empieza a añadir personas que están fuera de la comunidad de fe. Favor con todo el pueblo, o sea, con los que están alrededor, con las zonas del pueblo, con las comunidades fuera de la comunidad de fe. ¿Cierto? ¿Y qué hacía el Señor? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces Dios, al ver que había una iglesia con el Espíritu Santo, una iglesia que predicaba la palabra, una iglesia distribuida en el pueblo, en diferentes zonas, en diferentes casas, que podían soportar el crecimiento, entonces Dios traía el crecimiento. Y hay que reflejar algo importante. Nótese que en este texto el Señor es el que añadía, el Señor es el que da el crecimiento. Entonces los grupos, las células, son para soportar el crecimiento que da Dios. Si Dios da crecimiento sin un soporte, el crecimiento se pierde. Así que requerimos líderes de célula como usted que se está formando para soportar un crecimiento macro. Líderes formados en el temor de Dios, en santidad, en oración, en doctrina, en compromiso real con Dios. Ese tipo de líderes, entonces Dios les entrega personas. ¿Ok? Por eso es una estrategia divina, basada en el poder de la palabra y el Espíritu Santo y en lo que Dios hace, no simplemente en la gloria del hombre, en la vanagloria del hombre, sino para darle la gloria a Dios que nos usa y Él es el que da el crecimiento. En esa comunidad creciente alcanzaban principalmente a sus generaciones y conocidos. Como los grupos pequeños, las células se hacían dentro de las casas, las personas en las casas que todavía no era creyente se convertían. Eran los primeros factores de conversión. Así que cuando usted inicie una célula generacional, y por eso le llamamos células generacionales, es que apuntamos primero a tu familia, a tus generaciones, a los tuyos, que tú ganes a tu cónyuge, que tú ganes a tus padres, que tú ganes a tus hijos, que tú ganes a tus tíos, tus primos, tu familia para Cristo primeramente, ¿cierto? Porque ya hay un espacio familiar donde la gente puede estar. Pero también en esta influencia nos volvemos modelos para nuestros vecinos y conocidos. Personas que nos conocen y dicen, wow, me gusta lo que hacen allí, me gusta que se reúnen y empezamos a modelar con un buen testimonio y volviéndolo atractivo desde el punto de vista santo, espiritual y de gozo, que las personas deseen ir y estar con nosotros.
Esta comunidad ejerce funciones. ¿Qué funciones necesita ejercer la comunidad? La célula como una comunidad de discípulos. Recuerde, una iglesia distribuida. Entonces, cada célula representa la comunidad de discípulos en su zona. Entonces, cada célula en su zona que representa o qué funciones tiene. Primero tiene una función sacerdotal. Cuando hay una célula en un barrio, cuando hay una célula en una zona, esta célula tiene una función sacerdotal, es decir, intercesora. La función sacerdotal, el hombre va el sacerdote va a Dios a favor de los hombres y luego va al hombre a favor de Dios. Mire lo que dice la primera carta de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que nosotros tenemos esa función sacerdotal. Ya no somos simplemente sacerdotes como el del Antiguo Testamento, ya que el último sacerdote fue Jesucristo, pero sí tenemos una función sacerdotal en el sentido de interceder a favor de los perdidos. ¿Ok? Entonces, cuando la célula está en una zona, debe orar por esa zona, debe orar por los perdidos de esa zona, debe orar por la familia en la casa donde está, para que todos se conviertan. La segunda función que quiero tocar es la función profética y es la función de proclamar el Evangelio. Entonces, yo oro, pero también proclamo. Recuerde cuál es nuestra misión: orar, ganar y nutrir. Orar, ganar y nutrir por lo menos a 2 discípulos en un año. ¿Cierto? Dice Lucas 4:18, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas, recuerda que es el Evangelio, o sea, me ha ungido el Espíritu Santo, entonces voy a predicar. Como soy una persona de oración, voy a estar lleno del Espíritu Santo para las buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, personas que están afligidas de su corazón, con corazón partido. Vamos a orar por ellos, vamos a hablarle y el poder del Espíritu Santo, no nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros va a sanarle. Tremendo eso, a pregonar libertad a los cautivos, personas que han estado cautivas por el enemigo, hermano. Vamos a orar por estas personas, vamos a proclamar que son libres y el Señor va a liberar sus mentes, va a liberar sus corazones y vamos a proclamar vista a los ciegos y podemos verlo desde 2 puntos: el punto físico, que Dios puede sanar a un ciego, y el punto espiritual, que los que no ven a Dios por la muerte espiritual puedan verle, amados hermanos, y a poner libertad a los oprimidos. ¡Wow! Y a predicar, proclamar el año agradable del Señor. Este es el año de Dios para tu vida. Esto necesita las comunidades. Y la iglesia, dentro de una zona, dentro de un barrio, dentro de una cuadra, se vuelve significativa para la comunidad que está a su alrededor. Por último, las células cumplen una función de gobierno. ¿De qué estamos hablando acá? Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la iglesia no establece el reino de Dios en la tierra, al que lo hace Jesucristo, pero la iglesia sí, ese reino que en la primera venida de Cristo fue, se acercó al hombre. La iglesia puede predicarle del reino y acercar el reino de Dios a una persona, acercar el reino de Dios a una familia, acercar el reino de Dios a una comunidad, para que conozca en medio de este mundo caído el gobierno de Jesucristo en el corazón del hombre, la protección, la bendición de Dios en medio de un mundo que todavía falta levantarlo en su segunda venida, en el establecimiento completo de su reino, en su segunda venida, amados. Así que eso se hace bastante importante. Vamos a ver algunas ilustraciones para entender un poco más de lo que es la célula y de su importancia. Entonces, una ilustración o una comparación: que la célula es una trinchera. Las trincheras, si ustedes saben un poquito de guerra, son como zanjas, como muestra allí la imagen, que se hacen en la zona del enemigo para ir penetrando con seguridad. Entonces, así las células son como trincheras porque avanzamos dentro del campo del enemigo. Barrios donde el enemigo ha tomado el control con drogas, con prostitución, con suicidio, con depresión, ¿sí? Con cosas malas, podemos entrar con una célula en un edificio, en un conjunto, y establecer el reino de Dios dentro donde han estado las tinieblas, porque son como trincheras, amados hermanos, para avanzar. También el reino, las células son como hospitales, donde sanamos
nuestras heridas y también sanamos nuestro carácter. A veces tenemos un mal carácter, un carácter enfermo, y cuando vamos a la célula empezamos a sanar nuestras heridas y nuestro carácter. Entonces, personas de esa zona, de esa comunidad, empiezan a ser sanas por el poder de Dios. Y también una comparación o una ilustración de lo que es una célula, es como una escuela donde aprendemos a vivir la doctrina del reino. No solo desde la cabeza, sino a vivir la doctrina del reino de Dios. Entonces las personas dentro de las células tienen un proceso de crecimiento. Y por último, se compara o se ilustra la célula con el trabajo, donde servimos en equipo a nuestro Señor. Nos reunimos como célula a servir. Hermanos, mucha gente le gusta ir al templo porque solo va, se sienta, está en el culto, y muchos se limitan máximo a criticar cómo estuvo, si les pareció o no el culto. Pero cuando alguien que tiene cierto conocimiento de Dios decide tener o participar en la célula no se va simplemente a recibir, se va a servir. ¿Sí? Por eso a muchos no les gusta las células, porque usted la célula debe a servir, a producir, a ganar almas, a evangelizar, a hacer lo que Dios nos mandó, la gran comisión. Así que las células, cuando participamos de ellas, la bendición es que nos mantiene activos en lo que Dios te mandó y me mandó a mí a hacer. Y vamos a ver entonces las conclusiones en este tiempo. Las células cumplen la gran comisión, ir y hacer discípulos. Entonces, dentro de las células podemos evangelizar y podemos también discipular. Las células es una estrategia de Dios para el añadir salvos. Entonces, Dios, que está enfocado en hacer discípulos, creó las células y añade personas a la iglesia por medio de las células, por medio del templo. Las células desarrollan siervos, líderes y ministros de manera natural. Las personas que se comprometen a trabajar en las células van desarrollando un llamado. Descubren que tienen un ministerio, descubren que tienen un liderazgo, un llamado de parte de Dios, porque están en la práctica. No solo escuchando teoría, sino practicando lo que escuchan en un culto, lo llevan y lo practican en la célula. Lo que escuchan en un discipulado como eso lo pueden practicar dentro de la célula. Y las células es la iglesia esparcida en familias, vecinos y conocidos. Mientras el templo es la iglesia reunida juntos allí en cuatro paredes, la célula es la iglesia esparcida para llegar a otros que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Así que hemos llegado al fin de este tema y damos gloria a Dios por ello.